Muy buenas tardes, ¿cómo están? Quien les habla es el licenciado en Educación Jackson Castillo, docente del área de Historia y de Geografía, institución educativa Escudo Fuerte. Bueno, en esta oportunidad, debido a la coyuntura que estamos pasando, esta pandemia, ¿no?, que nos está afectando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, la institución educativa Escudo Fuerte ha creído conveniente poner en marcha clases virtuales, ¿no? Entonces, en esta oportunidad voy a interactuar con mis estudiantes del primero, segundo de secundaria, secundaria A, como también se le denomina. Vamos a ver un tema del curso de historia, ¿sí? El tema tiene como título Nociones básicas de la historia. Y en este tema vamos a ver de manera muy breve lo que es qué es la historia, ¿no? La división de la historia y por qué es importante la historia para la humanidad. Empezamos, ¿no?, con ¿qué es la historia? Es una ciencia social, ¿sí? Y como todas ciencias tienen que tener un objeto de estudio. Es decir, la historia es una ciencia social que estudia en forma analítica, en forma crítica, el pasado de la humanidad. ¿Correcto? Y ahí más adelante vamos a ver por qué es importante la historia y ahí vamos a consolidar esta idea, ¿no?, este concepto. Ahora vamos con la parte más significativa del tema, la división de la historia. División de la historia, ¿sí? Bueno, la historia ha sido dividida en dos puntos, la prehistoria y la historia. Se le denomina prehistoria porque justamente el ser humano no conoció la escritura, ¿sí? No había aún inventado la escritura, ninguna cultura, ¿correcto? Entonces, la prehistoria tiene una antigüedad de aproximadamente 1.000.000 de años, lógicamente desde la aparición del ser humano. Percátense que la prehistoria está dividida en edad de piedra y en edad de los metales. Se le llama edad de piedra porque justamente el ser humano utilizó como base la piedra para elaborar sus armas, para elaborar también sus utensilios. Y se le denominó edad de los metales porque el ser humano utilizó como elemento base, ¿no?, los metales preciosos o los minerales metálicos para elaborar justamente sus utensilios, sus armas, ¿no?, y así poder satisfacer sus necesidades. ¿Listo? Ahora, percatémonos, miren que la edad de piedra se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿sí? Y la edad de los metales de igual manera, ¿no? Metal, cobre, bronce, hierro. Primero vamos con la piedra, el paleolítico. Paleolítico deriva de dos vocablos griegos. Paleo significa antiguo. Lítico viene de lito, que es piedra. Entonces, paleolítico es la piedra antigua. ¿Qué pasó en el paleolítico? Principalmente con el ser humano. Bueno, el ser humano hace 1.000.000 de años, según los estudios, era un ser nómade, era un ser errante, un ser que iba de un lugar a otro, ¿sí? No tenía una casa, no tenía un hogar, ¿correcto? Ahora, ¿por qué hacía esto el ser humano? ¿Por qué iba de un lugar a otro? ¿Por qué no tenía una casa? La respuesta es sencilla, porque el ser humano aún no conocía actividades productivas como la agricultura, como la ganadería, ¿sí? Vivía justamente de la caza, la recolección, la pesca. Entonces iba de un lugar a otro buscando, ¿qué cosa buscaba? Alimento, ¿sí? Se refugiaba, porque las épocas eran malas climáticamente hablando, se refugiaban en las cuevas. Muchas veces, ¿no?, con el tiempo que estaban refugiados ahí, empezaron a practicar el arte rupestre, es decir, a pintar en las paredes de las cuevas, ¿sí? Han quedado un montón de vestigios, inclusive acá en Perú, ahí en Tacna, la Cueva del Diablo, hay un vestigio muy antiguo. Y a estas personas que se dedicaban a vivir en las cuevas se les conoce también como trogloditas.
Quiere decir que en el Paleolítico el ser humano era nómade, iba de un lugar a otro, era troglodita, porque se refugiaba en las cuevas, practicaba la economía depredatoria, solamente recolectaba, ¿no? Y esas eran, digamos, las características en ese periodo. Ahora el Mesolítico, meso significa medio, lito ya lo dijimos, piedra, piedra medio. En el Mesolítico se practica un nomadismo estacional, es decir, el ser humano está en un lugar, aprovecha todos sus recursos, ¿no? Y luego se va a buscar otro lugar, pero en ese lugar no está pues horas, ¿no? Está de repente un mes, 2 meses, 3 meses en ese lugar. Aprovechó todo y se fue a buscar alimento a otro lugar. Nomadismo estacional, ¿sí? Eso fue el Mesolítico. El Neolítico, neo nuevo, lito piedra, piedra nueva. Y acá hay una gran revolución, porque el ser humano recién en el Neolítico se convierte en sedentario. ¿Qué es sedentario o sedentarismo? Persona que vive en un solo lugar, ¿sí? Persona que fija su residencia en un lugar y no se mueve más. La gran pregunta, ¿y por qué el ser humano se volvió sedentario? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa? La razón, la causa, el descubrimiento de la agricultura. El ser humano, al descubrir la agricultura, ¿sí?, empezó a sembrar, construyó su casa a un costado, su chocita, su palafito, ¿correcto?, para cuidar su sembrío, y no se movió más. De ahí descubre la ganadería, de ahí empieza a construir las ciudades, a practicar diversas actividades, bueno, hasta llegar a los sofisticados que hoy somos, ¿no? ¿Correcto? Eso ocurrió en el Neolítico. Y ahí para que se den cuenta, ¿no?, cómo poco a poco el ser humano fue evolucionando. Pasa la edad de piedra, llegamos a la edad de los metales. En los metales tenemos primero el cobre, ¿no? Ya el cobre se descubre por ahí unos 3000 años antes de Cristo. Los primeros indicios o vestigios de descubrimiento de cobre se tiene ahí en Egipto, para elaborar armas, para elaborar utensilios. Luego viene el segundo mineral llamado bronce. El bronce es una aleación de cobre con estaño. Según estudios, los primeros que utilizaron el bronce fueron los de Creta, una isla, bueno, una cultura, ¿no? Los Creta, la isla también se llama así, que está frente a Grecia, ahí en el Mediterráneo, en Europa. De ahí el hierro. Bueno, el hierro es un mineral metálico muy significativo, muy sólido. Los primeros en utilizarlo, según estudios, fueron los hititas, una cultura que se desarrolló en la actual Turquía, ¿sí? Y así el ser humano fue evolucionando, mira. Esto es la prehistoria, antes de la invención de la escritura. Se inventó la escritura, los que inventaron la escritura fueron los sumerios, ¿sí? Y aparece ya recién la historia propiamente dicha, ¿sí? Con la invención de la escritura aparece la historia. Y desde el punto de vista eurocéntrico o europeo, la historia está dividida en 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. La antigua empezó con la invención de la escritura y terminó con la caída de Roma de Occidente, siglo V, ya de nuestra era. En la Edad Antigua florecieron culturas como los griegos y los romanos, culturas muy importantes, ya que de los griegos hemos heredado la democracia y de los romanos el derecho, las leyes. De ahí viene la Edad Media, que se inicia con la caída de Roma Occidente, siglo V, y termina con la caída de Constantinopla, siglo XV. 10 siglos. Ahí aparece o se desarrolla el feudalismo, ¿no?, el islamismo, las cruzadas, viajes como Marco Polo a China, etc. ¿Sí? La Edad Moderna se inició con la caída de Constantinopla, siglo XV, y termina con la Revolución Francesa, siglo XVIII. En la Edad Moderna ya, pues, ¿no?, la Ilustración, que fue un punto importante para que más adelante, ¿no?, culturas o centros poblados por ahí significativos empiecen a independizarse, ¿sí? La independencia, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica.
se da en plena Edad Moderna. La Edad Moderna termina con la Revolución Francesa y se inicia la contemporánea, lo que hoy nosotros estamos viviendo, ¿sí? En la contemporánea ya pues se descubre muchas medicinas, ¿no? La penicilina, por ejemplo, muchas armas de fuego, lamentablemente bombas atómicas, ¿no? El viaje al espacio, los chips, los microchips, celulares, tecnología de última generación, lamentablemente lo que es las guerras mundiales, ¿no? Es la edad que actualmente estamos viviendo y que aún no lo concluimos. Entonces la historia ha sido dividida en prehistoria y en historia propiamente dicha. Cerramos con por qué es importante la historia. La historia es muy importante porque justamente nos ayuda, ¿no?, a amar al lugar donde nos encontramos, donde vivimos, ¿sí? A conocer hechos que ocurrieron en el pasado, corregir de repente los errores que cometieron, ¿no?, nuestros antecesores, para nosotros no cometerlos en la antigüedad. No cometerlos en la actualidad, ¿no? A eso quería llegar, ¿no? O sea, siempre ir corrigiendo de repente errores que antes se cometió y en la actual marcha ya no hacerlos, ¿sí? Termino con una frase, ¿no? Una frase muy conocida: el que no conoce su historia está justamente destinado a nuevamente ponerlo en práctica, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿sí? Esa es la frase y por eso siempre hay que leer, ¿no?, la historia de la humanidad. Para cerrar, en la página 4 y 5 del módulo hay una práctica de clase y hay una práctica o trabajo domiciliario. Por favor, lo desarrollan y el próximo martes, el martes 7 de abril, lo estarán enviando justamente a mi WhatsApp para poder corregirles y obtener por ahí su calificativo respectivo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.